Saludos, soy el profesor Edwin Torres Rodríguez y en esta presentación estaremos hablando de la redacción de resoluciones en las conferencias Modelo de Naciones Unidas de UNA-USA Puerto Rico. En nuestra agenda, en esta presentación, está qué es una resolución. Ahí estaremos definiéndola y viendo los usos que le da la ONU, las partes de una resolución, la simulación de UNA-USA Puerto Rico, cuál es esa estructura que utilizamos para redactar las resoluciones en nuestras simulaciones, y finalmente el material de referencia donde usted lo puede conseguir en nuestra página. Comencemos hablando qué es una resolución. La resolución es la manera que utiliza la ONU para comunicarse. Es la herramienta primaria de discusión y de toma de decisiones del organismo. Forma la base de cualquier debate, trayendo una o varias cuestiones al frente, de manera que los representantes puedan discutir, enmendar y rechazar o ratificar según dicten las circunstancias. Es importante entender que una resolución es una expresión oficial del cuerpo de la Organización de Naciones Unidas. O sea, lo que se redacta en una resolución es la expresión, es lo que el cuerpo, es lo que la ONU quiere aprobar como institución. En fin, son las expresiones formales de la opinión o de la voluntad de los órganos de Naciones Unidas. Es el proyecto de Naciones Unidas, es la forma que utiliza la ONU para expresar su sentir en los distintos temas que trabaja a nivel global. Veamos de manera general las partes que tiene una resolución. Primero el encabezado o la cabecera, luego las frases preambulatorias, las frases operativas, la identificación de la asamblea y la fecha de aprobación. En la imagen podemos ver el ejemplo del encabezado. Aparece, ¿verdad?, el logo a mano izquierda, Naciones Unidas, Asamblea General. A mano derecha, ARES 72242, o sea, ARES es la resolución, o sea, lo que representa que es una resolución. 72 es el número de la asamblea, el número de la reunión, y 242 el número de aprobación. Luego entonces está la fecha en que se sometió y comenzó el proceso. Cuando en ese encabezado, ¿verdad?, aparecen palabras, el periodo de secciones, el tema dentro del programa y resolución aprobada por la Asamblea General y la fecha en que se aprobó, luego los comités a los cuales se refirieron con las resoluciones que anteceden esos comités y finalmente el número de asamblea, el número de resolución nuevamente y el título. Con esto terminamos la parte del encabezado. Entonces tenemos las frases preambulatorias. En las frases preambulatorias se recuerdan eventos, se recuerdan resoluciones, se plantean situaciones actuales y del pasado y se relata en la historia de la ONU en el tema que se está trabajando. Ejemplos de frases preambulatorias las pueden conseguir en UNA-USA, pero aquí tenemos unas cuantas. Acogiendo con interés, afirmando, afirmado por, buscando, completamente de acuerdo, creyendo, consciente, considerando, etcétera, etcétera, etcétera. Estas frases son las que van a ayudarnos a recordar esos temas, a poner en perspectiva el tema que se va a trabajar. Por eso son frases preambulatorias, son un preámbulo. Antes de lo que quiero plantear, tengo que recordar cuál es el tema y qué hemos hecho del tema. Las frases operativas son esas acciones concretas, esas afirmaciones, ese compromiso que van a asumir los países miembros de la Organización de Naciones Unidas al aprobar la resolución. Claro que también tiene la opción de rechazar la resolución. Si rechaza la resolución, pues no pasa nada. Pero al aprobar la resolución, las frases operativas son esas acciones con las que se compromete la organización. Son esas acciones que son las que van a llevar a cabo parte de la agenda de la Organización de Naciones Unidas. Ejemplo de esas palabras, ¿verdad?, de esas
frases operativas es urge, toma nota, acepta, apoya, y las vamos a tener disponibles para nuestra simulación en la página de UNA USA Puerto Rico. El cierre de una resolución simplemente es la fecha de la aprobación y el número de la asamblea. Para hacer esta labor mucho más simple en nuestras simulaciones, en nuestras conferencias en UNA USA Puerto Rico, hemos creado el documento que aparece a la izquierda en esta imagen, que se titula Direcciones, instrucciones para redactar la resolución durante la conferencia Modelo de Naciones Unidas. En ese documento usted va a tener los enlaces a los materiales, el ejemplo de resolución, las frases preambulatorias y operativas, o sea, va a tener también un ejemplo de estructura, ¿verdad? De cómo lo vamos a redactar en la conferencia, la estructura para nosotros, y el enlace donde usted va a conseguir las resoluciones de acuerdo a su región. ¿Qué pasa? Que para esta simulación, y UNA USA Puerto Rico va a utilizar Google Docs. Toda esta simulación y esta redacción de resoluciones se va a hacer a través de documentos en Google Docs en vivo en la red, donde vamos a estarlo supervisando para que estén cumpliendo con el formato ya explicado. Como se mencionó anteriormente, nos vamos a dividir en grupos regionales para redactar la resolución. Es decir, que ustedes, embajadores y embajadoras, se van a dirigir al grupo o al documento, ¿verdad? Se van a dividir en el área de Zoom, en unos cuartos aparte, en unos breakout rooms, y de ahí van a dirigirse al documento de su región. Se van a dividir en la región de África, América, Asia y Pacífico y Europa. Cuando usted acceda a el enlace en la conferencia, va a encontrar un documento en Google Docs que se va a llamar proyecto de resolución. Va a haber un proyecto de resolución para cada una de las regiones antes mencionadas. Y así es que se va a ver el documento. En primer lugar, ¿verdad? La conferencia, el proyecto de resolución, AG, que sería el número que se le va a asignar a la conferencia, en la conferencia, eso se asigna por la mesa al finalizar el proyecto de resolución, y el tema que usted le va a asignar en su grupo a la resolución. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, todas comienzan con esa oración, y luego entonces vienen las frases preambulatorias con las cuales usted tiene que dirigirse a la lista que está en UNAUSAPR.org y seleccionar de esa lista de frases preambulatorias todas las que quieran. Siempre tienen que mencionar, ¿verdad? Y tener consciente que las frases preambulatorias no son otra cosa que los sucesos, eventos y cosas que ocurrieron antes o las acciones que la ONU tomó antes que dan base a la resolución que van a presentar o a las acciones afirmativas que presentarán luego en las operativas que vienen numeradas. Importante destacar que las preambulatorias siempre, ¿verdad? Comienzan en itálica, todas las frases comienzan en itálica. El rojo no es parte de la resolución, es para señalar dónde es que está la frase en este ejemplo. Y terminan las frases preambulatorias siempre con coma. Siempre van a empezar en itálica, usted hace la oración acogiendo con interés, ¿verdad?, el problema de salud que ha generado el COVID-19, coma, reconociendo la responsabilidad política de esta asamblea para proponer soluciones viables transnacionales, coma, y ahí usted podía escribir 1, 2, 3, 4, 5 frases preambulatorias adicionales. Luego vamos a las operativas se enumeran, número 1, ¿verdad?, y luego se adjudica la frase operativa. En esa frase operativa, igual que las preambulatorias, ¿verdad?, hay una lista en UNA USA
de la cual usted va a seleccionar. Ahora bien, en esas cláusulas operativas usted va a proponer soluciones a los problemas que planteó anteriormente y que están contenidos en el tema de la resolución. Veamos el ejemplo. Apoya el financiamiento de proyectos científicos para encontrar la vacuna de esta condición. Resuelve crear un fondo de emergencia de inversión internacional para lograr avanzar en la búsqueda de la cura de esta enfermedad. Así sucesivamente usted va a ir construyendo su cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las que su grupo regional determine que deben estar, ¿verdad? Y al finalizar, pues conferencia Modelo Naciones Unidas y la fecha de la conferencia. Es decir, este es el documento de trabajo que usted va a tener vivo en Google Doc. Luego de redactadas las resoluciones y aprobadas por la mesa el formato, se les asigna un número. Luego de asignárseles el número, se procede a la votación, a la lectura y votación de cada resolución. Cada embajador tiene el derecho a votar a favor, en contra o abstenerse de la resolución presentada. En nuestra simulación lo haremos votando a favor o en contra de la resolución. Usted tiene que recordar los elementos de su país, o sea, cuáles son las posturas de su país, del país que usted está asumiendo en calidad de embajador, para tomarlo en consideración a la hora de votar. Por último, recuerde siempre que usted es embajador o embajadora. ¿Qué quiere decir eso? Que usted representa el país que le fue asignado. O sea, que su función en la conferencia es defender las posturas de su país. ¿Cómo usted las conoce? Pues las conoce a través de la investigación antes de la conferencia y no va a establecer sus posturas ni creencias personales. Usted siempre va a establecer las posturas y creencias del país que usted representa. Y por último, es muy importante mantener el decoro y el respeto por los procesos y los trabajos de esta conferencia. Para mayor información de los temas que hemos presentado aquí, le invitamos a que escanee el código QR que aparece en pantalla o que visite www.unausapr.org/programa Modelo de Naciones Unidas para que tenga toda la información a la mano para trabajar. Nos vemos en la conferencia.